Piensa que este amplio Consejo de los Derechos Humanos, entre otros, y voy solo a destacar algunos nombres, está integrado por la Fiscal General de la República, la Defensora del Pueblo, el Defensor Público, la Presidenta, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro de Interior y Justicia, la Ministra de los Servicios Penitenciarios, también el Ministro de las Comunas, lo preside, como ya decía el material, el Vicepresidente Ejecutivo de la República y algunas asociaciones civiles, en este caso, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Funda Latin, además de dos representantes de la Asamblea Nacional. ¿Por qué era necesario un Consejo de los Derechos Humanos en Venezuela cuando hay instituciones que se supone deberían velar precisamente por eso, doctora? Bueno, en primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos nace también por una sugerencia que nos dan los integrantes de la UNASUR, específicamente los que se encontraban acá en Venezuela emitiendo la sugerencia y el acompañamiento a Venezuela para los asuntos que tienen que ver con el tema de la protección de los derechos humanos. En el caso de la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, el presidente decide, más bien para blindar aún más el sistema de defensa que se tiene para la protección de los seres humanos y de los derechos humanos de las personas que hoy, que desde un principio están envueltas de una manera u otra en la situación del conflicto que se ha generado en estos últimos meses, ¿no? Claro, doctora, pero cuando se sugiere la creación de este Consejo de los Derechos Humanos, el gobierno lo asume, lo anunció el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arraza también dio algunos detalles hace ya un par de meses de lo que iba a ser el trabajo de este Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Esto fue interpretado por algunos en nuestro país como una debilidad del gobierno nacional, por cuanto habían sectores de la población que consideraban que el Estado venezolano no estaba garantizando debidamente el respeto a los derechos humanos a raíz de algunas detenciones denominadas irregulares, represalias, violencia en algunas manifestaciones, abuso por parte de funcionarios policiales. En ningún momento. De hecho, el Estado venezolano, y eso hemos podido observar a través del gobierno, que como no tiene nada que ocultar y como sí quiere que se vea lo que realmente está sucediendo en el país, justamente crea esto también para blindar lo que es un sistema de protección de los derechos humanos hoy comprendido a través de las distintas instancias y poderes que existe hoy en la República. Nosotros estamos viendo unas situaciones de vulneración a los derechos humanos, ojo, que en ningún momento estamos diciendo que el mismo parte desde el Estado, sino más bien parte de grupos violentos que están generando acciones y que vulneran los derechos de muchas personas, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de estas personas. Cuando ellas quieren quitar alguna traba en el camino, pues se les impide, o asesinándolos o golpeándolos, pero también el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la salud cuando no te dejan trasladarte, y así sucesivamente. Claro, pero hay casos también, doctor, en las que, por ejemplo, según cifras oficiales de la Fiscalía General de la República, en estos meses de protesta que lleva en nuestro país, van ya 42 personas fallecidas, más de 700 personas lesionadas. Y presta atención a la cifra, la Fiscalía General de la República investiga 145 casos por presunta violación de los derechos humanos, y la mayoría de estas investigaciones son precisamente por recepción de tratos crueles, incluso se ha hablado de torturas en algunos casos. Para esto es necesaria la participación de este Consejo Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se va a realizar la investigación o el alcance de este Consejo Nacional cuando, por ejemplo, entre otras cosas, el Ministro de Interior y Justicia forma parte de este Consejo, la Fiscal General de la República también, y en muchos casos ellos han sido acusados? Claro. Bueno, ellos en particular no han sido acusados, sino funcionarios De instituciones que ellos dirigen, que en algún momento, que instituciones que ellos dirigen. Pero hay un elemento muy importante. Hoy las acciones o las acciones por parte de grupos o funcionarios no vienen a ser acciones que se forman como una política de Estado. Por lo tanto, ellos no tienen, y ni siquiera el presidente de la República, y él ha sido muy tajante y muy claro al respecto, de que esas acciones no son avaladas por el Estado, que el Estado justamente se ha formado, la revolución como tal, se ha formado en los últimos años para evitar
que algunos excesos sucedan. Ahora bien, hablaste de 42 fallecidos. Y hay que estar claro de dónde han venido esos 42 fallecidos. Hablaste también de heridos. Hay que estar claro de dónde vienen esos heridos. Justamente son los mismos que muchos años atrás se opusieron a cambios, a reducción de jornadas laborales, a maltratos a los niños, a explotación de las personas, y hoy son los mismos que se están oponiendo a los cambios y a la revolución que justamente va a llevar a la emancipación real del ser humano. Entonces, eso es lo mismo que estamos enfrentando, y esos son los mismos que están causando la muerte acá en Venezuela, que la causan en Ucrania, que la causan en Siria y en otras partes del mundo. Pero ¿cómo hay algunos sectores, doctora Tajeldine, que interpretan en Venezuela y difieren de ese tema de si es o no una política de Estado el tema de la represión y el abuso de algunos funcionarios policiales, cuando consecuentemente, por ejemplo, se ve abuso de funcionarios policiales? Han denunciado, de hecho, hay más de 17 detenidos e investigados por parte del Ministerio Público, pero son constantes además las denuncias que presentan estudiantes y ciudadanos detenidos en el marco de estas protestas de abusos policiales, torturas. Incluso se ha hablado hasta de cobro presuntamente de funcionarios policiales para dar con la liberación de algunos detenidos. Mira, en primer lugar, no es política de Estado el exceso que ejecutan algunos funcionarios militares y policiales. No es política de Estado. Tanto es así que tú ves a un presidente de la República, a un ministro de Interior y Justicia, de esos casos específicos, porque no es la generalidad es la que te acabo de comentar, pero esos casos específicos son tomados justamente, pero para que toda la ley le caiga por encima. Por eso es que tú estás viendo esa cantidad de órganos policiales, creo que son 14, y de seguridad privados de libertad, porque justamente es el Estado que está castigando, porque no es posible que en todo este periodo donde existe un sistema de formación, no solamente a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Fiscalía, a través de los propios órganos del sistema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, entre otros, donde se les ha formado justamente para resistir. Muchas personas han dicho, no, es que me estaban tirando excremento. Bueno, pero tenías que resistir, y ese es el objetivo, y eso lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho el ministro del Interior y así todos. ¿Por qué? Porque es necesario, porque sabemos frente a qué estamos, y justamente frente a una arremetida que pretende romper con el hilo constitucional y generar las condiciones para acciones internacionales y también nacionales que en nada responden a la preservación de la democracia y la estabilidad en Venezuela.